Cuba de este 2026 se encuentra en el epicentro de una tormenta geopolítica que ha dejado de ser una teoría para convertirse en una realidad inminente de cambio sistémico. Tras la caída de sus principales aliados regionales y el colapso definitivo de su modelo energético, la isla enfrenta una presión que combina el descontento interno con una estrategia exterior de precisión quirúrgica. Los mecanismos que están forzando una transición democrática donde el papel de las potencias globales definirá el futuro de la nación caribeña. Estados Unidos ha asumido un protagonismo indiscutible en este proceso, abandonando las políticas de contención pasiva por una doctrina de presión máxima y directa. La actual administración en Washington ha entendido que el aislamiento financiero, sumado a una presencia tecnológica que garantiza Internet libre en la isla, es la herramienta más eficaz para empoderar a la sociedad civil. Esta postura no se limita a sanciones económicas tradicionales, sino que incluye una hoja de ruta condicionada que ofrece la reconstrucción económica a cambio de la disolución inmediata de los aparatos de represión estatal. La presión estadounidense se manifiesta hoy en el control total de las rutas de suministros, donde cada transacción es vigilada para evitar que los recursos terminen financiando la supervivencia de la cúpula gobernante. Washington ha dejado claro que no habrá espacio para una sucesión dinástica ni para un cambio de nombres que mantenga el mismo sistema vertical de poder. El mensaje es tajante: la normalización de relaciones depende exclusivamente de la convocatoria a elecciones libres y transparentes bajo supervisión de organismos internacionales con capacidad real de auditoría. En este escenario, el papel de Rusia se vuelve sumamente complejo, moviéndose entre la lealtad histórica y la incapacidad logística de sostener a un aliado tan distante. Para Moscú, la isla ha sido tradicionalmente un portaaviones simbólico frente a las costas de Florida, un punto de presión psicológica en el tablero de ajedrez global con Occidente. Sin embargo, en 2026, Rusia se encuentra demasiado estancada en sus propios conflictos territoriales y económicos para ofrecer el salvavidas financiero que La Habana necesita desesperadamente. Rusia podría intentar una maniobra de distracción geopolítica utilizando su presencia militar simbólica en Cuba para negociar concesiones en otras áreas de su interés estratégico. Vladimir Putin sabe que cualquier intervención directa para frenar una transición democrática en Cuba tendría costos prohibitivos y riesgos de escalada con Estados Unidos que no puede permitirse ahora. Por eso, la postura rusa parece inclinarse hacia una retirada negociada, buscando proteger sus activos remanentes mientras observa cómo su influencia se desvanece en el Caribe. China, por su parte, observa la transición cubana como un pragmatismo frío y enfocado exclusivamente en sus intereses comerciales de largo plazo en la región. A diferencia de Moscú, Pekín no busca una confrontación ideológica directa con Washington por Cuba, sino asegurar que cualquier nuevo gobierno respete las deudas y compromisos adquiridos. Para el gigante asiático, Cuba es un nodo logístico en su iniciativa de la Franja y la Ruta, y su prioridad será mantener la estabilidad necesaria para proteger sus inversiones tecnológicas. China podría actuar como un mediador silencioso, facilitando una transición que permita una apertura económica similar a su propio modelo, aunque adaptada a las exigencias democráticas del entorno americano. Pekín no está dispuesto a tirar dinero en un sistema que ha demostrado ser incapaz de generar retornos y ha comenzado a condicionar su apoyo a reformas estructurales que el régimen actual se resiste a implementar. La ayuda china en 2026 viene con letras pequeñas que exigen una eficiencia que el aparato estatal cubano simplemente no puede ofrecer bajo su actual ideología. La convergencia de estas presiones externas ha dejado al gobierno cubano sin su tradicional capacidad de juego entre potencias, forzándolo a mirar hacia adentro con temor. La sociedad civil, al percibir que el respaldo internacional al sistema se ha fracturado, ha perdido el miedo que durante décadas mantuvo el inmovilismo social.
El protagonismo de los Estados Unidos en la protección de los derechos de estos ciudadanos ha creado un paraguas diplomático que dificulta la represión masiva sin consecuencias inmediatas y severas. El año 2026 marca el fin del mito de la autosuficiencia revolucionaria, evidenciando que sin el subsidio externo, el sistema es incapaz de proveer incluso los servicios más elementales. La transición democrática se presenta entonces como la única salida para evitar una crisis humanitaria que desestabilice a toda la región del Caribe. Washington ha articulado esta necesidad no solo como una demanda política, sino como un imperativo de seguridad nacional para evitar flujos migratorios masivos y descontrolados hacia sus costas. La influencia de Estados Unidos también se extiende a los mandos medios de las Fuerzas Armadas cubanas, a quienes se les ha ofrecido una salida digna si facilitan el proceso de cambio. Este enfoque busca romper la unidad del bloque de poder, incentivando a aquellos oficiales que prefieren la salvación de la patria por encima de la defensa de una élite envejecida. Es un juego de inteligencia y diplomacia que está socavando los cimientos del control interno desde sus estructuras más básicas y operativas. Rusia y China, al notar esta infiltración de la narrativa democrática en las instituciones cubanas, han comenzado a preparar sus propios planes de contingencia para la era postcastrista. Ninguna de las dos potencias desea quedar excluida de la futura reconstrucción de la isla, lo que genera una competencia silenciosa por ganar el favor de los nuevos líderes emergentes, y esta dinámica, irónicamente, acelera la caída del sistema actual, al demostrar que incluso sus amigos más cercanos ya están pensando en lo que vendrá después del cambio. La transición en Cuba es en esencia un proceso de desmantelamiento de una estructura obsoleta frente a un mundo que ha decidido dejar de ignorar su inviabilidad. La presión de Estados Unidos es el martillo que golpea constantemente el muro. Pero la falta de soporte real de Rusia y China es lo que ha podrido los cimientos de esa construcción. Sin petróleo, sin crédito y sin un relato creíble, el sistema se enfrenta a su propia extinción en un proceso que parece ya no tener marcha atrás. El papel de los organismos multilaterales, impulsados por la diplomacia estadounidense, es garantizar que la transición sea lo más ordenada y menos violenta posible para la población civil. Se están diseñando fondos de estabilización económica que se activarán en el minuto 1 de la declaración de un gobierno provisional democrático y plural. Este incentivo económico actúa como una luz al final del túnel para una población que ha vivido sumida en la escasez y la falta de horizonte personal. La postura de China será probablemente la de aceptar el hecho consumado siempre y cuando sus plataformas de telecomunicaciones y puertos no sean confiscados por la nueva administración. Rusia, con un tono más nostálgico pero igualmente impotente, protestará formalmente ante los foros internacionales mientras retira a sus asesores de los centros de inteligencia en la isla. El vacío que dejen será llenado rápidamente por una cooperación regional liderada por democracias consolidadas que ven en Cuba una oportunidad de renacimiento cultural y económico. Este análisis que presentamos hoy en Alcavisión sugiere que estamos ante el cierre de un ciclo histórico que definió la geopolítica del hemisferio occidental durante más de 60 años. La transición es el resultado de una maduración de las condiciones internas y una alineación externa que pocas veces se ve en la historia contemporánea. Estados Unidos ha sabido leer este momento, aplicando la fuerza necesaria para inclinar la balanza sin necesidad de un conflicto bélico de gran escala en sus fronteras. La resistencia que aún queda en algunos sectores del Partido Único es más una cuestión de supervivencia personal que de convicción ideológica, lo que los hace vulnerables a la negociación. Destacamos en esta investigación que la clave del éxito en estos meses finales será la unidad de la oposición interna, que debe presentar una alternativa sólida y creíble. El apoyo técnico de Washington en la organización de estas redes ciudadanas es lo que está marcando la diferencia entre los intentos fallidos del pasado y el éxito actual. China
ha empezado a diversificar sus contactos en la región, entendiendo que Cuba ya no es la puerta de entrada exclusiva a América Latina que una vez representó. Este desapego estratégico de Pekín es quizás el golpe más duro para la narrativa oficial cubana, que confiaba en el gigante asiático como el sustituto eterno del subsidio soviético. Al verse tratados como un cliente moroso y no como un aliado ideológico, la moral de los cuadros dirigentes ha sufrido un colapso que es visible en sus discursos recientes. Rusia, por su parte, intentará salvar la cara mediante declaraciones de soberanía, pero sus acciones demuestran que Cuba ya no es una prioridad en su presupuesto de defensa nacional. La presencia de buques rusos en aguas caribeñas es hoy más un ejercicio de relaciones públicas que una amenaza militar real frente a la potencia naval desplegada por Estados Unidos. La transición democrática se beneficia de esta debilidad rusa, que permite un margen de maniobra mucho mayor para las fuerzas pro cambio dentro de la isla. La economía cubana actualmente ya funciona de facto bajo reglas de supervivencia que son intrínsecamente capitalistas, aunque no estén legalizadas por el Estado. Esta realidad social es el caldo de cultivo perfecto para una transición que solo necesita el marco jurídico que la democracia y el apoyo de Estados Unidos pueden proveer. El pueblo cubano ya ha hecho la transición mental. Ahora falta que las instituciones se alineen con esa realidad que se vive en las calles de La Habana y Santiago. El monitoreo de este canal Alcavisión indica que las próximas semanas serán críticas para observar cómo se desenvuelve la presión final sobre los puntos de control del régimen. La coordinación entre los exiliados, el gobierno estadounidense y los activistas internos ha alcanzado niveles de eficiencia nunca vistos gracias a las nuevas tecnologías de encriptación. Cada párrafo de este análisis confirma que el año 2026 no es un año más de resistencia, sino el año de la ruptura definitiva con un pasado que ya no tiene sustento material. La transición democrática en Cuba traerá consigo una reconfiguración del Caribe, eliminando un foco de inestabilidad y permitiendo una integración económica que beneficiará a todas las islas vecinas. Estados Unidos jugará el papel de tutor en este proceso, asegurando que la transición no se desvíe hacia un caos anárquico que pueda ser aprovechado por mafias o carteles. La seguridad regional es la máxima prioridad de Washington en este diseño de cambio de régimen que estamos presenciando en tiempo real. China y Rusia terminarán por aceptar la nueva realidad cubana como parte de un reordenamiento global donde las esferas de influencia están siendo redibujadas por la fuerza de la economía y la tecnología. Su retirada de Cuba será el fin de una anomalía histórica que mantuvo a una nación prisionera de la Guerra Fría mucho después de que hubiera terminado en el resto del mundo. Este año será recordado como el año en que Cuba volvió a pertenecer a su geografía y no a una ideología importada de otros continentes. Este análisis que hemos hecho deja claro que la libertad de Cuba es una ecuación donde los factores de presión externa han encontrado finalmente el equilibrio necesario para producir el resultado deseado. La labor de investigación subraya que el camino será difícil, pero el destino democrático es hoy más visible que nunca en el horizonte cubano. La resiliencia del pueblo cubano se verá recompensada con un sistema que valore la iniciativa individual y proteja los derechos que le fueron negados por generaciones. Cerramos esta investigación reafirmando el compromiso de este canal con la verdad informativa en este proceso de cambio que estamos viviendo minuto a minuto. La transición en Cuba no es solo una noticia, es el despertar de una nación que ha decidido retomar las riendas de su propio destino con el apoyo de las democracias del mundo. Seguiremos informando sobre cada avance, cada retroceso y cada victoria en este camino hacia la libertad definitiva que define el pulso de este año 2026. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Su sintonía y apoyo son los que permiten que este canal de Alcavisión siga siendo la voz de la claridad en temas de alta complejidad geopolítica. Soy Enrique Mercedes y les invito a mantenerse conectados para nuestras próximas entregas, donde seguiremos desglosando la realidad de nuestra región con objetividad y rigor. Juntos seremos testigos del renacer de Cuba y de la consolidación de un nuevo orden democrático
en nuestros continentes. No olviden suscribirse, darnos un like y activar la campanita para que le continúen llegando videos como este. Gracias por su atención.